vamos a ver caída libre y tiro vertical. ¿Qué es la caída libre y tiro vertical? Bien, a diferencia del MRV o movimiento rectilíneo uniforme variado, en lo que vimos anteriormente, es que estos movimientos son en sentido vertical y el MRV o movimiento rectilíneo uniforme variado, todos los movimientos son en horizontal. Ahora, cuando veamos más en profundidad todo este tema y veamos algunos ejemplos, se van a dar cuenta que en realidad MRV y caída libre y tiro vertical en realidad son más o menos lo mismo, nada más que cambia el sentido de horizontal a vertical. ¿Sí? En el otro trabajábamos con vehículos que se movían horizontalmente, acá vamos a trabajar en objetos o partículas que se mueven verticalmente. Bien, quería comenzar haciendo la diferencia entre caída libre y tiro vertical. Caída libre es cuando yo tengo un objeto y simplemente lo suelto. Si yo tengo un objeto y simplemente lo suelto, se llama caída libre. ¿Sí? Y tiro vertical es cuando yo lanzo un objeto, o bien lo lanzo hacia abajo o bien lo lanzo hacia arriba. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para resolver ejercicios de caída libre y tiro vertical? Para resolver estos ejercicios vamos a utilizar estas fórmulas. Si se dan cuenta, son exactamente las mismas fórmulas que MRV. La única diferencia es que a las A las cambié por la G. ¿Bien? O sea, en lugar de aceleración, ahora yo tengo gravedad. Que la fuerza de gravedad es una aceleración en realidad, no es una velocidad. Repito, la fuerza de gravedad no es una velocidad, es una aceleración. Y la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Siempre va a valer lo mismo, siempre y cuando la partícula se mueva hacia abajo. ¿Sí? Si la partícula se está moviendo hacia abajo, es decir, yo dejo caer un objeto o tiro un objeto hacia arriba y cuando está cayendo, la gravedad va a ser 9,8. Si el objeto se mueve hacia arriba, la gravedad va a ser igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza de gravedad cuando el objeto se mueve hacia abajo y esta es la fuerza de la gravedad cuando el objeto se mueve hacia arriba. ¿Sí? Vamos a tomar la gravedad negativa cuando se mueve hacia arriba y la gravedad positiva cuando el objeto se mueve hacia abajo. Y esto es todo lo que tienen que saber para poder resolver caída libre y tiro vertical. Después es exactamente lo mismo que movimiento rectilíneo uniforme variado, los temas que habíamos visto anteriormente. Cada fórmula se va a utilizar según la variable que no haya. En este caso no hay distancia, no hay velocidad final, no hay velocidad inicial, tiempo y gravedad. Las fórmulas son exactamente las mismas, lo único que cambia es que en lugar de aceleración tengo gravedad. Y en los problemas siempre voy a conocer la fuerza de gravedad. ¿Sí? Siempre voy a saber qué es esto, nunca cambia. ¿Bien? Ahora vamos a ver dos ejercicios, uno de caída libre y otro de tiro vertical para que quede más claro este tema. Veamos el primer ejemplo de caída libre y tiro vertical. El ejercicio dice: una pelota se deja caer desde una torre de 70 metros de altura. ¿Cuánto habrá caído después de 2 segundos y con qué velocidad toca el suelo? Bien, nosotros habíamos dicho que estos problemas se resuelven de la misma manera que el movimiento rectilíneo uniforme variado, con la única diferencia que ya conocemos la gravedad y que no se utiliza aceleración, o se utiliza la aceleración de la gravedad. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tendríamos que hacer es definir las variables. Tenemos velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo y, en lugar de aceleración, gravedad. Bien. Vamos a enfocarnos en la primera pregunta, que nos dice: ¿cuánto habrá caído después de 2 segundos? Bien,
Cuando a nosotros nos dice cuánto habrá caído después de 2 segundos, nos está preguntando qué distancia recorrió en 2 segundos, una vez que soltamos la pelota. Por lo tanto, lo que nosotros estamos averiguando es la distancia. Y dice, una pelota se deja caer desde una torre de 70 metros de altura. Si nosotros hacemos un dibujito, vamos a hacerlo por acá, tenemos una torre y una pelota se deja caer de 70 metros de altura. Bien, esta es la pelota. Esto mide 70 metros y vamos a suponer que pasaron 2 segundos de acá hasta acá, por decir algo. Entonces, la distancia es lo que nos está pidiendo. Estos 70 metros de altura, para esta pregunta de acá, por el momento es irrelevante. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy averiguando una distancia y este dato, para poder averiguar qué distancia recorre de acá hasta acá, porque es lo primero que me pide averiguar, este dato por el momento no me sirve. Así que, acá yo tengo la velocidad inicial y acá yo tengo la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Si yo dejo caer un objeto y sabemos que la gravedad es una aceleración, entonces cuando yo dejo caer un objeto, no lo lanzo hacia abajo, sino que lo dejo caer, la velocidad inicial es 0. Bueno, vamos a ponerle metros por segundo. Pero es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo no lo dejo caer. Una vez que yo lo suelto, porque yo lo dejo caer, perdón. Entonces, una vez que yo lo suelto, comienza a acelerar el objeto, pero comienza a acelerar desde el reposo, por decirlo de alguna manera. No es que yo lo lancé hacia abajo con una fuerza. Entonces, la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que la pelota se deja caer. La velocidad final, para averiguar cuánto habrá caído después de 2 segundos, no me interesa. ¿Sí? Porque yo quiero averiguar la distancia que recorre de acá hasta acá. El tiempo son 2 segundos. ¿Sí? O 2 segundos. Ahí. Y la gravedad, como es una gravedad hacia abajo, ¿bien? La gravedad va a ir hacia abajo, por lo tanto es positiva y es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, yo tengo 3 datos. Tengo una variable que yo estoy averiguando y una que no me interesa. Por lo tanto, vamos a averiguar qué distancia recorre en 2 segundos. Lo primero que tengo que fijarme es qué fórmula voy a utilizar. La fórmula que voy a utilizar va a ser la fórmula que no tiene velocidad final. En este caso va a ser la fórmula distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por a por t cuadrado. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad final. Entonces, comienzo a reemplazar todas las variables para poder resolver el ejercicio. La distancia es lo que yo estoy averiguando. La velocidad inicial, 0 metros por segundo. Por el momento, lo pueden obviar la unidad de medida para que no se haga más engorroso el ejercicio. Yo lo voy a poner para que se entienda mejor. 0 metros por segundo por el tiempo son 2 segundos más 1/2, no es por a, es por g en este caso. Bien. Porque estamos hablando de caída libre y tiro vertical, estoy usando la fórmula de MRV ahí, me había confundido, sería 1/2 por la gravedad por 9,8 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, sería 2 segundos elevado al cuadrado. Entonces comenzamos a resolver. 0 metros por segundo por 2 segundos se va, porque cualquier número por 0 es 0. Entonces, la distancia va a ser igual a 1/2
por 9,8 sería, agarramos la calculadora, 1 medio por 9,8 sería 4,9. Por lo tanto, me queda 4,9 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado, sería 2 por 2, 4, y segundos al cuadrado. ¿Sí? Si yo pongo las unidades de medida, trabajo también con las unidades de medida. Acuérdense que la potencia se distribuye con respecto a la multiplicación entre comillas en este caso. Entonces, la distancia va a ser... Las unidades de medida se simplifican cuando está multiplicando. Acuérdense, las fracciones, cuando está multiplicando, se simplifican numerador con denominador y denominador con numerador. Por lo tanto, este segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se me va. Me queda 4,9 por 4. 4,9 por 4 sería 19,6 y me quedó metros. O sea que la distancia que recorre, la distancia que recorre cuando cae después de 2 segundos es de 19,6 metros. Y la segunda pregunta es, ¿con qué velocidad toca el suelo? Entonces, para poder hacer este ejercicio, o para poder contestar esta pregunta, lo que tenemos que hacer es, si bien se quieren guiar mejor, pueden hacer un dibujito, ¿bien? Que una pelota que cae, toca el suelo, esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final, esta es la distancia que recorre, que es 70 metros. ¿Por qué recorre esa distancia? Porque la torre mide 70 metros y yo lo dejo caer desde la torre. Un poco torcido, pero se entiende. Sería distancia 70 metros, velocidad inicial, velocidad final. El tiempo no lo tengo. Bien, entonces, se deja caer la velocidad inicial, 0 metros por segundo. Empezamos a definir de vuelta las variables. Velocidad final es con qué velocidad toca el suelo, o sea, la última velocidad. Esto es lo que yo estoy averiguando. La distancia que recorre, ahora sí estos 70 metros me sirven. ¿Por qué ahora me sirven? Porque ahora yo tengo que estudiar el movimiento del objeto durante todo este trayecto. Por lo tanto, la distancia va a ser 70 metros. El tiempo, no van a ser estos 2 segundos obviamente, porque estos 2 segundos sería por acá, no me interesa. Y la gravedad, como va hacia abajo, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar la fórmula que no lleve tiempo. Por lo tanto, tenemos velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por, en lugar de A, va a ser G, por la distancia. Entonces, la velocidad final al cuadrado queda como velocidad final al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado, 0 al cuadrado, o 0 metros por segundo al cuadrado, más 2 por, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la distancia, que es 70 metros. Entonces, velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado. Esto se me va, porque es 0. 2 por 9,8, 19,6 metros por segundo al cuadrado, por 70 metros. 19,6 por 70 me va a quedar 1372, o sea que sería la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a 1372. Y ahora, la multiplicación en este caso sería metro por metros, metros al cuadrado, segundos al cuadrado, perdón, sería metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz, sería la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 1372 metros cuadrados sobre segundo cuadrado,
sería la raíz cuadrada de 1372, sería la velocidad final, va a ser igual a 37,04. Esta raíz cuadrada hace que se me vayan estos dos metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad con la que toca el suelo es de 37,04 metros por segundo. Veamos el segundo ejemplo, que corresponde a tiro vertical. El ejercicio dice: un proyectil es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que nos conviene hacer es un dibujo, ¿sí? Entonces, yo lanzo un proyectil hacia arriba, ¿bien? Llega a su altura y después comienza a caer el proyectil. ¿Sí? Me da chueco acá, pero se entiende. Yo lanzo un proyectil, sube hasta una altura y después cae. Entonces, acá tendríamos el suelo. Esto sería la velocidad inicial en nuestras fórmulas. Yo lo que quiero hallar es la altura máxima. Por lo tanto, yo no voy a tener como punto de referencia todo el trayecto. O sea, mi velocidad final no va a ser acá. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué presta confusión estos ejercicios? Lo que hay que hacer es tomar el tramo en donde uno quiere trabajar. ¿Sí? Si a mí me pide cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima, o sea, cuánto tarda en llegar hasta acá, ¿bien? Solamente voy a trabajar con esta rama. ¿Sí? No tendría sentido trabajar con todo el trayecto. Entonces, esta es la velocidad inicial. Si yo voy a trabajar solamente con esta rama, esta es la velocidad final. ¿Sí? Y, bueno, obviamente esta es la distancia que recorre. ¿Y cómo hago yo para saber que esta es su altura máxima? Bueno, la distancia que recorre va a ser su altura máxima. ¿Sí? Por lo tanto, y también es el tiempo que tarda en llegar de acá hasta acá. ¿Sí? Y la gravedad, en este caso, va a ir hacia arriba porque yo estoy trabajando con esta rama. Por lo tanto, va a ser igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravedad va hacia arriba. La velocidad inicial es igual a, en este caso no puede ser 0 porque nunca despegaría del suelo, por lo tanto va a ser 25 metros por segundo porque me lo da el problema. Y ahora sí, en la altura máxima del trayecto, siempre la velocidad final o la velocidad con la que estoy trabajando es igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué es igual a 0? Porque cuando yo tiro un objeto hacia arriba, llega un momento que deja de desacelerar, supónganse que queda quieto en ese momento y ahí comienza a caer de nuevo, acelerando desde 0. Por lo tanto, en tiro vertical, siempre que yo lanzo un objeto hacia arriba, en su altura máxima, su velocidad es 0. Por lo tanto, yo ya tengo los datos necesarios para poder averiguar el tiempo que tarda en llegar de acá hasta acá, que es este tiempo de acá. ¿Sí? Veamos. La velocidad inicial, 25 metros por segundo. La velocidad final, 0 metros por segundo. La gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. La distancia no me interesa, ¿sí? No me la está pidiendo la distancia, no me está pidiendo cuánto vale su altura máxima, ¿bien? Que sería la distancia que recorre. Me está pidiendo el tiempo, ¿bien? Entonces, la fórmula que yo voy a tener que utilizar, aprovecho a borrar este dibujo, la fórmula que yo voy a tener que utilizar es la fórmula que no tiene distancia, ¿sí?
que la fórmula que no tiene distancia va a ser velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Esa es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar. Velocidad final, 0 metros por segundo. Velocidad inicial, 25 metros por segundo. Más menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, primero, más por menos es menos, así que eso yo puedo ir resolviéndolo para no tener ningún tipo de problema. Menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Ahora, yo no puedo restar esto con esto porque acá hay una multiplicación. Así que lo que yo tengo que hacer es, este 25 pasa restando hacia el otro lado. Sería menos 25 metros por segundo, va a ser igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Pasé el 25 restando hacia el otro lado, 0 menos 25 es menos 25 metros por segundo. Ahora, esto que está multiplicando va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Menos 25 metros por segundo dividido menos 9,8 metros por segundo al cuadrado va a ser igual al tiempo. Y ahora, menos por menos es más. ¿Bien? Y 25 dividido 9,8 sería 2,55. Sigo acá al costado, ¿sí? Sería 2,55. ¿Qué? Estoy dividiendo, así que el metro se me va con el metro. Este segundo se me va con este cuadrado y me queda segundos. Acuérdense que la división se resuelve de esta manera. Sería el tiempo es igual a 2,55 segundos. Por lo tanto, la respuesta de cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima es 2,55 segundos. Ahora bien, para agregarle algo al problema, si a mí me piden hallar cuál es su altura máxima, acá no me interesaría el tiempo y sí la distancia. Y si me pedirían hallar cuánto tiempo tarda en recorrer todo el trayecto de esto y esto, también pueden dividir a la mitad del ejercicio, ¿bien? Como hicimos en este caso, pueden dividir a la mitad del ejercicio y después el resultado lo multiplican por 2, porque tarda lo mismo en subir hasta acá que en bajar hasta acá. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto tiempo tardó en realizar todo el recorrido hasta que tocó el suelo, hago ese tiempo por 2 y queda 5,10 segundos.